Mañana vamos a intentar reconectarnos con el sacerdote jesuita y vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana, abogado y defensor de los derechos humanos, Arturo Peraza, porque queremos con él analizar el discurso que ha emitido la Iglesia Católica Venezolana a través de la Conferencia Episcopal, justamente en este comunicado en el que dice que el no solo llamar a para que la gente no se sienta pues como que ya no tiene esperanza, ya no hay futuro. El hecho es que el internet hoy creo que está peor que nunca. Vamos a ver si el del sacerdote jesuita ha mejorado. Ahora sí creo que lo logramos. Se está conectando y el mío, roguemos al Señor que también pueda estar conectado. Bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias por atendernos. No, al contrario, muchísimas gracias a ti y gracias a Dios logramos conectarnos. Padre, en primer lugar, ha sido sometido a diferentes interpretaciones este comunicado que ha emitido la Conferencia Episcopal Venezolana. A pesar de que usted no forma parte de la Conferencia Episcopal, usted forma parte del conglomerado de la Iglesia Católica Venezolana. ¿Qué buscaba la Iglesia con esas palabras, con ese comunicado? Bueno, a ver, yo tengo una interpretación personal de lo que los señores obispos trataron de transmitir. Creo que hay que verlo por segmento, ¿no? Lo primero que ellos tratan de decir es que están profundamente angustiados por la situación de la gente. El primer párrafo hace una descripción dramática de lo que ellos como pastores están consiguiendo en el país. Y claro, es bueno tomar en cuenta que si hay alguien que es cercano al sufrimiento de la gente, son los miembros de la Iglesia Católica, más los obispos, porque ellos tienen que escuchar lo que les cuentan las religiosas que están en las comunidades populares, lo que están contando los maestros de fe y alegría, lo que están contando los curas en las distintas parroquias y sectores, que es una estructura capilar, entra a todas las zonas de nuestro país, está viendo el sufrimiento de la gente. Y ellos están recibiendo esa información constantemente, no por informes de numeritos que también los tienen, sino fundamentalmente por las historias y las vidas de las personas, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo primero que ellos destacan. Hay un gigantesco sufrimiento. Una segunda sección que ellos destacan claramente es la ilegitimidad del régimen de Maduro. Y esto lo dejan claramente, nuevamente asentado. El régimen de Maduro es profundamente ilegítimo y ha actuado de manera ilegítima, incluso en este tema de la participación política y la participación electoral. Y hacen digamos, todo un desarrollo que se parece muchísimo a lo que en el mismo día la Comunidad Europea, a través del vocero Borrell, vuelve a decir, pues, o sea, no hay condiciones para tener elecciones. Aquí viene lo tercero. ¿Qué dicen ellos? Bueno, hay un grupo de partidos políticos que frente a esta situación lo que ha planteado es la abstención. Y ellos dicen, bueno, así, simple, lisa y llanamente tampoco basta, porque lo que usted ha hecho es inmovilizar a la población. Entonces, claro, puede o no puede haber razones, pero el problema es que la simple lógica de la abstención, punto suspensivo, lo único que deja en la población es una sensación de, bueno, no tengo alternativa, un gigantesco vacío, la sensación de que por allí no hay camino. Han descartado antes en una frase el camino de la violencia, y es obvio, digo, la Iglesia no apuesta nunca por un camino de la violencia como camino de salida, además de que eso lo que termina haciendo es complicando mucho más todo el escenario, y si no volteen a los escenarios africanos con las intervenciones militares que se dieron y cuál ha sido el resultado. Bueno, entonces la Iglesia dice, no, por el camino de la violencia no es, tiene que ser un camino cívico, democrático, institucional, y parece ser que los partidos políticos, pues muy bien, dicen, no a este modelo bajo esta estructura, pero tampoco das ninguna otra alternativa. Aquí está como el piquete de crítica fuerte que hace la Conferencia Episcopal a los partidos de oposición. Ahora bien, una vez dicho eso, ¿luego qué? Entonces, ellos lo que consideran fundamentalmente es que hay que movilizar a la población en torno a lo que ellos definen como participación masiva. Ellos no dicen qué significa, cómo se hace esa participación masiva. No hay en el documento una línea que diga, bueno, hay que ir a votar. Eso no lo están diciendo en ningún caso. Tampoco dicen no hay que ir a votar. O sea, ellos no se manifiestan directamente ni en pro ni en contra de ese tema. Lo que manifiestan es la necesidad de una movilización popular masiva que cambie las circunstancias en las cuales actualmente estamos viviendo. Evidentemente, en el contexto de un proceso electoral, también el tema de una participación masiva electoral
tratando de crear, tratando de crear condiciones, es parte de los elementos que habría que pensar. Ellos, en el fondo, ni han dicho que sí, ni han dicho que no al proceso electoral. Pareciera, por el mismo documento, que ellos dirían una cosa como, bueno, si hay una participación masiva que pudiera cambiar por el proceso electoral el camino de la situación venezolana, este camino debería intentarse. Yo allí tengo una distancia respecto a lo siguiente. Si no hay condiciones electorales, no es posible que el proceso electoral actualmente planteado, bajo las condiciones actualmente planteadas, puedan llevar al final a donde quiere llegar la conferencia episcopal. Entonces, yo creo que por allí no hay camino. Lo que yo sí creo es que la conferencia reta a la oposición a pensar alternativas de participación ciudadana. Y creo que allí es en donde los partidos políticos tienen que jugar un rol, porque no es el rol ni de los académicos, ni de los curas, ni de no sé quién, el inventariar el modo de la línea de acción política y la narrativa política que tiene que acompañar esa acción para lograr transformaciones. Nadie es inconsciente que en las actuales circunstancias, con un régimen que persigue periodistas, políticos, médicos y cualquier otra cosa que se mueva a diferencia de su línea de pensamiento político, pues es un régimen complejo, un régimen dictatorial. Pero eso no dice que es imposible viabilizar caminos y viabilizar alternativas que hay que ir creando. Y creo que ese es el reto que la Asamblea, que la Conferencia Episcopal en su presidencia lanza a los partidos políticos. Ahora, estamos conversando con el vicerrector de la UCAP Guayana, además de sacerdote jesuita Arturo Peraza. Si la oposición no traza esa ruta, si la oposición se queda con el camino de nos vamos a abstener, ¿qué puede pasar con los venezolanos, con el camino político? Es decir, ¿a qué se expone el mismo liderazgo si no hay una ruta ya para diciembre, cuando quedan 6 meses, 5 meses? No, bueno, en principio, si es con las actuales reglas del CNE, el 19 tienes que haber inscrito los candidatos, según yo entiendo. 19 de agosto. Eso son pocos días. Pero sin partidos, pero sin registro electoral, pero sin, o sea, ninguna de las condiciones mínimas que uno considera para que haya una elección se están dando. Habría que decir lo siguiente, ¿no? Lo primero, yo siento que si tú me preguntas a qué se van a exponer, yo no sé si se van a exponer o se están exponiendo en realidad, porque yo siento un fuerte índice también de rechazo de la población ante la oposición, ante el grupo de la oposición, que parece estar como el cuadro de los monitos, ciego, sordo y mudo. No habla, no oye y no ve. Dicen que ven, pero no están viendo la realidad de la gente. Eso es lo que le está diciendo la conferencia. De hecho, le está describiendo el cuadro dramático de la gente. El conjunto de medidas que a veces se toman, incluso instigadas desde grupos de Miami, grupos de tuiteros, que bueno, muy bien, con muy buena fe, pero sin tomar en cuenta el sufrimiento que están creando dentro de la población venezolana, se empiezan a tomar medidas que lo que afectan es a la población. Vamos al caso de los tanqueros, que actualmente aparentemente se llevó a Estados Unidos. No sé si venían para acá o no, no tengo ni idea de qué eran esos benditos tanqueros, si eran de gasolina y si venían para acá, etcétera. Pero bueno, si uno sigue esa línea informativa, la pregunta es, ¿quiénes son los más afectados? Los más afectados fundamentalmente es la población, no es la gente del régimen. Entonces es mentira que las medidas que se tomaron para simplemente limitar las acciones del régimen o sancionar a aquellos miembros del régimen que violentaban derechos humanos. La experiencia de la población está haciendo que la oposición se ha vuelto también su enemiga, que no está escuchando el drama de lo que está pasando. Y bueno, se argumenta, bueno, es que esa es la única manera de salir del chavismo. Bueno, señor, pero no puede ser con la muerte del paciente. O sea, yo no curo a un paciente matándolo. Y eso es lo que están haciendo. Y eso es lo que le está diciendo la conferencia. Y están exponiéndose y se han expuesto a mayores niveles de rechazo, porque no están oyendo a la población, porque su discurso le resulta vacío a la población. La población no siente que hay ecos de sus dramas en lo que ellos están hablando. Ahora, sacerdote Arturo Peraza, si bien toda esta exposición que ustedes han hecho la hizo también la Conferencia Episcopal esta semana, ¿hay interlocución en este momento entre la Iglesia, Juan Guaidó o el llamado Grupo de los Cuatro, los 4 partidos políticos más importantes?
Bueno, interlocución hay porque se habla, digo, yo hablo con varios de ellos y hemos hablado. Interlocución hay. Lo que yo no sé es, honestamente, si nos estamos entendiendo. Yo siento que el problema tiene que ver con que la lectura que se hizo de una crítica que ciertamente la hubo pública por parte de la Conferencia Episcopal y que ya se había hecho en términos de reuniones con la gente de la oposición, pues bueno, ha sido asumido por un sector o un grupo importante de la oposición de manera muy, vamos, violenta, incluso irracional en algunos casos, ¿no? Y lo que uno termina sintiendo es que tenemos una suerte de diálogo de sordos, porque la conferencia, por lo que está preocupado es por la situación de la vida de la gente y ve la política como una mera funcionalidad de la vida de la gente y no al revés. Es decir, la vida de la gente no es relativa a la situación política y por tanto no importa cuánto sufrimiento voy a crear en la gente con tal de llegar al fin político que me estoy trazando. Bueno, eso es inadmisible. Ahora, sacerdote, justamente evaluó usted el tema de las sanciones, el tema de las difíciles condiciones que hay para poder participar en el mes de diciembre. La misma Iglesia dice es inmoral, es irregular todo este escenario político que plantea el gobierno. Pero, ¿qué se puede hacer de aquí a diciembre si no se participa para poder reconectar al liderazgo con este ciudadano que sufre y que, según sus palabras, está rechazando hoy el liderazgo opositor? Bueno, para mí, cuando tú pones la agenda en diciembre, se está poniendo la agenda del gobierno. Ok, ¿cómo reconectamos hoy? Exactamente, tiene usted toda la razón. Claro, por eso. Es que a ese liderazgo que usted califica de rechazado en este momento por buena parte de la población con esa gente. Claro, o sea, bueno, a ver, yo lo primero que creo que hace muchísima falta es que el liderazgo opositor vuelva a acercarse a las comunidades, vuelva a hacerse presente en las comunidades. Y estamos hablando en todas las comunidades regionales, porque no solamente es Caracas, perdón. El país es mucho más grande que Caracas. Y lo que uno siente es que el liderazgo opositor ha abandonado las calles, no está presente, no acompaña a las comunidades, no se acerca, habla por los medios y además ahorita cada vez más restringido, Twitter y poco más. ¿Y cuál es la penetración de Twitter en la población más pobre o más humilde? Entonces, esto lo están viendo un grupo de gente que tenemos acceso a este medio, a Dios gracias. Pero ¿cuánta gente de los sectores populares está viendo esto y está escuchando que su drama, en que el niño se le está muriendo, que no hay comida, porque no es el drama del COVID, créame que sí lo hay, claro, pero el drama es la comida. El drama es que no hay alimentación y que los chicos se le están muriendo en las manos a los papás. Entonces, ¿quién se le está haciendo cercano? ¿Quién le invita a una línea de acción de protesta? ¿Cómo se organizan las comunidades para que efectivamente hagan sentir su voz y podamos salir de esta suerte de silencio temeroso, que no aporta absolutamente nada, sino que lo único que hace es avalar la estructura del régimen que con el miedo se mantiene? Entonces, en este momento, el régimen está en su modelo ideal. Y poner la agenda en el 6 de diciembre es una manera de mantener su agenda, la agenda del gobierno. Yo creo que la agenda hay que pensarla en otros términos, con otras relaciones, en donde además ellos necesitan actos populares de votación. Se ha hablado de cosas como plebiscito, se ha hablado de cosas como referendos organizados por la Asamblea Nacional y pues en donde se invita a la población a manifestarse. O sea, pueden haber caminos ciudadanos en donde nos podemos encontrar. Experiencias como la del 16J, en este momento más que nunca hacen falta como experiencias de manifestación pública, de una voluntad que se va construyendo y va generando una presión. Pero justamente cuando habla de ese plebiscito también generó una suerte de escisión dentro de la oposición, gente que dice, no se cumplió el mandato del 16 de julio, ¿vamos a repetir un escenario como ese? Bueno, fíjate una cosa, yo sí creo que uno de los problemas que tú tienes es qué tipo de preguntas estableces y si las preguntas pueden crear procesos de legitimidad para negociar, porque lo que tú no puedes permitirte es una agenda dura que no vas a modificar de ninguna manera posteriormente. Las circunstancias políticas siempre te exigen cierta capacidad de maniobrabilidad frente a la realidad, porque si no, el otro agente lo único que tiene que hacer es maniobrar para destruirte la base, cambiar las circunstancias, tienes que cambiar la línea política. Y entonces por eso lo que tú necesitas es legitimar fundamentalmente actores a través de la población.
Y yo entiendo que en este momento también la oposición sufre un problema de legitimidad. Y ese problema de legitimidad, a su juicio, le va a costar mucho poder retomar el poder tener nuevamente ese escenario del año 2019 con vítores a favor de Juan Guaidó. Fíjate que sí, o sea, bueno, el escenario de Juan Guaidó fundamentalmente había una propuesta política que no tuvo los resultados que eso proponía y en este momento ha quedado un poco como empastelada, como en una situación de no saber hacia dónde ir exactamente. Si algo le está pasando a Juan, no es por voluntad propia, bondad o maldad de Juan Guaidó, sino que simplemente él planteó una ruta, esa ruta no tuvo éxito y él ha quedado atrapado en la ruta que él planteó. Y es ahí lo fatal del tema político. El tema político no puede quedar atrapado en la lógica de que yo planteé una ruta, la ruta no salió, quedé empantanado y no salí. Voy a poner un ejemplo que puede ser odioso para el público, pero creo que me voy a dar a explicar. El problema, Hugo Chávez pierde en el año 2007 una elección y quedó empantanado en el proceso constituyente. El señor consiguió cambiar las circunstancias y volver a plantear su tema. Y volver a replantear. Es verdad que contaba con el Estado y con un conjunto de aparatos que le permitían, pero el hecho es no quedarte en la circunstancia, no quedar entrampado en la lógica, sino cambiar las circunstancias, cambiar el planteamiento y buscar otras salidas. Y eso han hecho muchos políticos. Yo siento que si algo le falta al liderazgo político actual es esa capacidad de replantear el escenario y buscar alternativas. Y eso es lo que no está puesto, sino que repetimos un mantra desde el año 19 y ya estamos casi al año 21 y no lo cambias. Y ya va, la política no funciona así. Se refiere obviamente a cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Perfecto, a eso me estoy refiriendo, cosa con la que yo puedo estar de acuerdo de fondo, pero el problema es que tú no puedes en política quedarte clavado solamente en un solo punto, tú tienes que poder variar el juego y ayudar a la gente a entender que el objetivo final es el que tenemos que conseguir. Evidentemente el objetivo final está planteado en un cambio de régimen y ese cambio de régimen puede ser hecho de una u otra manera. De hecho, Guaidó plantea el 30 de abril un cambio de régimen que no fue a través de unas elecciones, sino a través de un intento de modificación por vía de una ruptura de las fuerzas militares. No lo logró, bueno, no lo logró. Tienes que inventariar otras maneras de lograr ese cambio de régimen. Sacerdote, conversamos con el sacerdote jesuita Arturo Peraza, vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello. En esta conversación hemos puesto demasiado el acento en la oposición, pero el gobierno de Maduro, usted lo ha calificado en muchas oportunidades de dictatorial, hambreador, muchas cosas. ¿Cómo luchamos contra un gobierno como el de Maduro cuando prácticamente se ha intentado todas las recetas habidas por haber? Huelgas, manifestaciones populares, votación, referendo que nos quitaron. Lo primero es que no es fácil porque el régimen ante el cual estamos no es solamente una dictadura, sino es una dictadura mafiosa. Es decir, es una mafia quien sostiene esta estructura. Y además tiene unos denotantes de apoyos internacionales por un conflicto entre sistemas liberales y sistemas no liberales a nivel internacional en el cual Maduro se apuntala, evidentemente en la línea no liberal o no democrática. Entonces, bueno, usted tiene a China, Rusia, Irán, Cuba, bueno, Cuba es un peón, pero juega de manera importante. Pues tú puedes ser un peón en el ajedrez y eso no significa que no seas un peón muy central. Venezuela no es central, pero en este momento se está dando el juego de tablero, entre otros aquí, de manera importante. Y claro, están todos esos actores entrando en ese escenario. Y hay todo un grupo de países en donde está la Comunidad Europea, América Latina, buena parte de América Latina, Estados Unidos, que son sociedades liberales y que están tratando de también dar la pelea. El punto está en que en nuestro caso, evidentemente el gobierno de Maduro es un pacto muy sui generis que yo creo no haber visto o no poder reportar en otros momentos históricos. Porque usted podía tener una dictadura como la del Cono Sur, le hace la de Pinochet, Argentina, no sé qué, eso era un clásico, pero eso era un sistema militar que tenía además unas codificaciones que hacía posible las modificaciones de esa estructura.
y efectivamente los partidos políticos de oposición en Chile, por ejemplo, lograron dar con las claves de cómo llevar a la Fuerza Armada a un cambio institucional y razonable. E igual se logró en Argentina. Lamentablemente, en este caso, el problema es que no tienes una institución, sino tienes un grupo mafioso con intereses absolutamente particulares de enriquecimiento personal que hoy en día lo están explotando con la base del oro aquí en Guayana, fundamentalmente. Entonces, claro, ese modelo es mucho más difícil de destruir porque no hay ningún interés público que proteger. El gobierno no tiene ningún interés por los ciudadanos a quienes tiene que proteger. Al gobierno le importa muy poco si sus ciudadanos se mueren o no. El efecto más claro es haber puesto, por ejemplo, al potro encargado de la salud de los venezolanos. Bueno, eso es un modo de insultarnos públicamente. El señor puede ser buen cantante y puede ser buen deportista, pero eso no lo hace responsable del área de salud. Ese modo de juego que tú ves en el gobierno, en el fondo expresa qué piensa el gobierno de la cuestión pública. Piensa simplemente en su interés, y piensa en su imagen y piensa en el sostenimiento del poder. Con ese cuadro, ¿cuál es la salida? Yo creo que es una suerte de tenaza que por presión uno esperaría que llegue a funcionar, ojalá lo más pronto posible. ¿Cuál es la tenaza? Claro, la presión internacional que se está ejerciendo, pero que tiene que ser ejercida de manera inteligente, no de manera abrupta. Hay que ser un poco más inteligente en el uso de esa tenaza internacional y por el otro lado tiene que haber presión interna y en este momento ese otro lado de la tenaza no está funcionando. No hay ninguna presión interna y por tanto el gobierno de Maduro está cómodamente instalado dentro de casa. Y es parte de lo que los partidos políticos de oposición tienen que lograr, tienen que hacer que esta molestia social se vaya transformando en molestia política. Y no es una u otra, sino el conjunto de ambas, las que pueden lograr posiblemente la fractura de esta estructura que estamos viendo. Cuando se habla de la fractura de la estructura, el lunes conversábamos con el historiador y profesor de Historia Económica, Pedro Benítez. Decía, hay algo muy latinoamericano y es que a los militares no les gusta el conflicto. Por eso esperan que los civiles resuelvan su problema para apoyar esa salida. ¿Cómo está viendo usted en este momento ese ámbito militar? El ámbito militar, si la oposición le ofrece una salida clara, ¿estaría dispuesto a echarle una mano a la democracia? ¿Cómo lo está viendo usted? Yo creo que un sector militar claramente sí, pero no el alto mando militar en este momento. El alto mando, en su gran mayoría, es un grupo de gente que entra dentro del pacto mafioso y tiene beneficios particulares y personales en ese pacto. Habría que ver qué caminos hay para ninguno de esos militares está por razones ideológicas, eso hay que decirlo. Y buena parte del pacto tampoco. Eso de que son de izquierda y no sé qué, eso es un cuento que hay que echar porque toca echar y punto. Hay que tener una natación y lo más cómodo es seguir la natación del chavismo en este momento. Por tanto, es lo que se sigue. Lo que pasa es que el gobierno de Maduro, el mismo Maduro, no tiene nada que ver con la línea de Chávez. Habría que hacer distinciones políticas entre lo que es un populismo de izquierda, que fue lo que fue Chávez, a un gobierno dictatorial, autoritario y mafioso de Maduro. Son dos cosas distintas. Yo no voy a decir que con Chávez no hubo corrupción, hubo y mucha, y es muy clásico el populismo, la corrupción. El problema es que en el populismo hay un líder claro que maneja la cuestión. En este caso es un pacto de pequeños líderes en donde Maduro representa un sector importante, pero no el único, él tiene que pactar con todos los demás. Parte de los demás son las Fuerzas Armadas dentro, Padrino y otros militares, con los cuales él tiene que pactar, y esa gente está metida en el pacto y ganando en el pacto. El salto que ellos tienen que dar es qué otra cosa me pueden ofrecer del otro lado que pueda ser tan beneficiosa como lo que yo tengo ahorita y me genere las mismas garantías de impunidad que tengo hoy en día. Bueno, esas condiciones son muy difíciles de ofrecer de esa manera. Eso no significa que aguas abajo los militares se sientan de la misma manera. Por eso te decía que hay que distinguir ese proceso. Y después lo otro que yo creo que hay que entender en el mundo militar es que ellos sí tienen una estructura en general disciplinar bastante férrea, porque entre los militares, si algo se aprende desde Grecia y antes hasta acá, es que la línea no puede ser rota. Esa es la clave de toda guerra y de toda batalla. Usted no puede permitir que la línea se rompa, porque el día que se rompe la línea se acabó. Y eso se los meten en el alma desde que están en la academia militar. Eso hace complejo penetrar
el mundo militar, porque el mundo militar está hecho justamente para cerrar las líneas y mantener cohesión interna, porque es la única forma a través de la cual tú aprendes que se gana la guerra. Aún así, yo siento que hay adentro tanta molestia, y el hecho de que haya 200 y piquito de oficiales presos indica que adentro hay mucha molestia. Y creo que esa base es importante al momento de evaluar una evolución política en el sector militar. Profesor Peraza, abogado, sacerdote jesuita y vicerrector del UCAM, ha dicho que los militares, por su concepción, suelen no romper líneas. Entonces, no contamos en este momento con los militares. Tenemos un gobierno dictatorial y hambriador. Tenemos un gobierno interino que, según sus palabras, es Shakira, ciego, sordo y mudo. ¿Qué nos queda de los venezolanos? ¿Nos vamos a las montañas? No, a las montañas no vamos a poder ir. ¿Qué nos queda? Yo creo que queda un trabajo importante, primero, de creación de alternativas. Tienes que crear alternativas económicas en este contexto, aunque sea muy rudo, y yo siento a gente creando alternativas económicas que generan poder. La alternativa económica no solamente puede ser leída como un modo de sobrevivencia, que lo es, y es muy importante en este momento, y cómo crear opciones para que la gente tenga trabajo y tenga comida. Pero además, esas alternativas económicas generan condiciones de poder en la ciudadanía. Si algo ha pasado, es que también el régimen dejó de contar con eso que se llama renta petrolera, porque la destruyó ella misma. Si bien el proceso de bloqueo económico ha precipitado el proceso, la verdad es que el gobierno de Maduro ya había fracturado, y Chávez había fracturado completamente la industria petrolera, y hoy en día no cuenta con las potencialidades con las que contaba antes. Y eso supone que va a tener que contar cada vez más con una sociedad civil que puede ser cada vez más independiente de un Estado que antes aparecía como todopoderoso, porque ese Estado no tiene la renta ahorita, no tiene los fondos que pretendía tener, no tiene la capacidad de comprar todo lo que podía comprar antes. Y eso cambia las relaciones de juego entre la ciudadanía y el Estado. Por eso es que me parece importante crear condiciones económicas que generen condiciones de poder, que generen condiciones de negociación. Esto es una visión más de mediano plazo. Pero yo creo que fortalecer la ciudadanía es parte del camino de salida, porque generamos ese mecanismo de tenaza interna con el cual tú puedes fracturar esta estructura. Habla usted de tenaza interna y dice ese tema de la actividad económica, y la pandemia ha demostrado que a los venezolanos se le olvidó el Estado. Aquí hablan de cuarentena radical y todo el mundo está en la calle. La gente está haciendo su propia economía, y a pesar de que la mayoría, de acuerdo con la encuesta en COVID, está en pobreza extrema y depende del CLAP, hay muchísima gente que se olvidó lo que significa un salario. Trabaja de su cuenta y gana de su cuenta el sueldo que ese ciudadano decide, porque es su manera de sobrevivir. ¿Eso no nos lleva también quizás a un estado anárquico o a un estado que se desentiende de esa institución que se llama gobierno, poder ejecutivo, y hace lo que le da la gana y sobrevive incluso cohabitando con ese ejecutivo, aunque no le sirva para nada el ejecutivo? Sí, y yo creo que, bueno, lo primero es que ya desde hace algún tiempo estamos delante de un Estado fallido. ¿Y qué significa un Estado fallido? Un Estado que no puede cumplir las mínimas funciones que debe cumplir el Estado, a saber, brindar seguridad a sus ciudadanos, tener poder dentro de todo el territorio. Y entonces tú me dices, y no tienen poder. Si usted viene al Estado Bolívar, usted se conseguirá que cada población que tiene mina tiene una banda propia, una o dos, depende de cuáles son las condiciones. Y una de las bandas potencialmente es la Guardia Nacional, pero es una entre tantas, con lo que no hay ningún control del territorio del Estado Bolívar de arriba abajo. Usted puede pasearlo de cabo a cabo y lo que hay es un conjunto de pactos con algunas mafias enfrentadas a otras mafias, en donde la Guardia Nacional juega como una mafia más en el tema del oro. Y el ejército también. Entonces, claro, al final del día, tú lo que sientes es que el Estado se deshizo. Se deshizo el sistema educativo, se deshizo el sistema de salud, se deshizo el sistema de justicia, que es tan intrascendente que llevamos 3 meses, no han abierto ni los tribunales ni los registros. ¿Y quién pregunta por eso? Preguntan los abogados que tienen que tratar de sobrevivir y ver cómo hacen, pero más allá de los abogados, más nadie pregunta por aquello. Porque no interesa, porque no hay Estado, porque lo único que hay es un aparente gobierno, que lo único que tiene es un grupo militar que impone fuerza y violencia de facto en algunas circunstancias y no en todas.
lo impone a través de pequeños grupúsculos como el FAES o la DIGESIM, que tiene capacidad para aterrorizar a determinados sectores de la población. Y entonces tú ves cómo lanzan operativos. La OLP es la mejor expresión del modelo policial gobernativo que tenemos hoy en Venezuela, en donde lo que tú tienes son mecanismos operacionales para aterrorizar a la población pobre, y eventualmente utilizas otros factores para aterrorizar a grupos políticos, periodistas y otros profesionales. Y ese es el modo con el cual se está gestionando. Por tanto, claro que estamos en una sociedad anárquica, tan anárquica que ni siquiera el Estado puede imponer el bolívar como moneda de cambio, y ha tenido él mismo que aceptar la existencia de la moneda que él negó. Entonces, yo no, digamos, cuando uno ve todo el conjunto de datos, al final tú dices, claro que andamos en una anarquía, y ni siquiera el gobierno de Maduro la puede controlar, y la ha tenido que aceptar. Entonces, la consecuencia podría ser que esto vaya a una africanización de la sociedad, del Estado, de cualquiera de esos conceptos. Bueno, es que la COVID, si la encuesta en COVID muestra algo, es que estamos no solamente en un proceso, sino que estamos en una situación de africanización. No es que vamos para allá, cosa que se decía antes, sino que estamos. Si algo enseña el COVID, cuando tú ves todas sus cifras y todos los datos que ella arroja, es que no nos podemos comparar con ninguno de nuestros hermanos en América Latina, que nuestra estructura comparativa es solamente África en este momento. Y es muy lamentable haber sido el país probablemente más rico de América Latina, e incluso sosteniendo los recursos todavía, ahorita tenernos que comparar con África. Pero ahí nace una gran verdad: que tú tengas recursos no te hace rico en absoluto. No es el petróleo, ni el oro, ni las cosas lo que te hacen ricos. En África hay diamantes y África no es rica. En África hay oro y África no es rica. Y si usted va a las poblaciones mineras que están en toda la zona de Guayana, son poblaciones absolutamente miserables, miserables hasta el culmen de la miseria. Y son poblaciones que explotan oro. Entonces uno dice, ¿qué significa riqueza? Explíqueme el concepto de riqueza cuando uno ve esas poblaciones que supuestamente sacan riqueza y que los miembros de esas poblaciones creen que se han hecho ricos. Y no tienen ni siquiera agua para beber porque envenenaron el agua con el mercurio. Sacerdote Peraza, ha sido un gusto para mí tener esta conversación con usted. Para mí también ha sido un placer, y además estrenarme en este modelo de interacción. Uno siempre vive aprendiendo algo nuevo. Muchísimas gracias al sacerdote jesuita Arturo Peraza, quien es vicerrector de UCAP Guayana, además de abogado y defensor de los derechos humanos. Nosotros nos despedimos desde Caracas, Venezuela, a las 8:40 de la mañana. Muchísimas gracias por estar allí. Les recordamos que esta entrevista queda colgada en @lagranaldea, por supuesto en Instagram y en el canal de YouTube de La Gran Aldea. Muchísimas gracias a ustedes por estar allí y por sus comentarios que, aunque no los lea en voz alta, los voy leyendo mientras ustedes escriben. Hasta luego, muchas gracias.